Muy buenas tardes, los saluda con afecto su amigo David Ricardo Benítez López en representación del doctor Héctor Becerra, pues en una emisión más de su programa Justicia para Todos, el día de hoy con un invitado realmente de lujo. Y no miento ni exagero al decir que es un invitado de lujo, todos lo han sido, pero bueno, hoy estamos de manteles largos por recibir al doctor Luis Ponce de León Armenta, rector del Instituto Internacional de Derecho y del Estado, presidente del Plan Nueva República AC, magistrado agrario en retiro. ¿Y quién mejor para venir a platicar con nosotros de cara al 5 de febrero, que vamos a celebrar un aniversario más de nuestra constitución de la República Mexicana, que el doctor, a quien le cedo el uso de la voz? Es su casa, doctor. Un placer tenerlo aquí en su programa Justicia para Todos. Muchas gracias, pues es un placer, un gusto estar con ustedes en este día, y más que todo estar en el contexto de un nuevo aniversario de nuestra Constitución, nuestro pacto nacional, y más porque nos invita este aniversario más a una reflexión muy profunda de lo que es el constitucionalismo en el país y lo que son realmente las grandes conquistas que a través de la lucha de tres grandes revoluciones y hemos logrado una secuencia constitucional muy importante, porque en estas constituciones ha habido de manera progresiva un avance en nuestra democracia con varios tropiezos. Obviamente el primer tropiezo fue en el año de 1921, cuando se consumó cuando la lucha por la independencia y se firmó el acta, y en lugar de arribar a una república como lo señalaron los sentimientos de la nación de Morelos, como se señaló en la Constitución de 1814 de Apatzingán, entramos al primer imperio, que no duró mucho, porque por fortuna la acción siempre presente de héroes, de mexicanos que realmente aman y quieren a su república, se pudo lograr la Constitución de 1824. De allí pasamos desafortunadamente al gran tropiezo que tuvimos con Santana, y que esto que generó, bueno, pues generó la independencia de Yucatán, de la República Norte, porque se juntaron tres países también, y tres estados de la República del Norte, y Texas, después Texas, y finalmente volvieron otra vez a integrarse Yucatán y los estados del norte, pero pues perdimos la mitad del territorio nacional. Luego viene la lucha tremenda, la reacción que hubo, el descontento que hubo, y ese descontento que generó la Revolución de Ayutla, y esta revolución que generó Constitución de 1857, y esa Constitución del 57, pues incluso hubo muchos problemas para que realmente se aceptara por todo el país, y siguió la dinámica del país hasta 1917, después de la Revolución, pero con varios tropiezos. También hubo el problema de la dictadura de Porfirio Díaz, el problema el Segundo Imperio. Es decir, la experiencia nos va llevando a una normatividad muy sólida por la sabiduría de los constituyentes. Fíjense nomás, y esto es buena reflexión que debe tener todo México. En el año de 1857, los constituyentes, esa sabiduría de los constituyentes, generó dos artículos fundamentales que son vigentes ahora y que se volvieron a reproducir en la 17, que es el de la inviolabilidad de la Constitución, que es el 136. Ahí se señala que la Constitución es inviolable, que jamás perderá ni su fuerza ni su vigor. Pero si hubiera alguna situación pública, un desajuste público que generara un gobierno contrario a los principios de la Constitución, esta Constitución debe ser restablecida
lo señala el 136, y serán juzgados quienes hayan atentado contra los principios de... Y es congruente ese 136 con el 135, que señala que esta Constitución puede ser reformada y adicionada, pero nunca dice sustituida. Es decir, hay una congruencia y una sabiduría de los constituyentes que nos garantizaron a todos los mexicanos una república, y nos la garantizaron para evitar que derechas o izquierdas o cualquier grupo pudiera violar la Constitución y establecer otro esquema diferente. Que existe una autocracia. Está garantizado, pero lo malo es que los mexicanos no comprendemos que nos están gritando los constituyentes, están diciendo, señores, les dejamos la garantía para que ustedes no solamente conserven una república, sino pueden enriquecerla. Pueden enriquecer una república. ¿Cómo se puede enriquecer? Pues a través de esta norma tan interesante que es el 135, que dice, podrá ser, fíjense, reformada y adicionada. O sea, mejorar. Mejora. Claro. Lo fundamental que la historia nos va dando se debe conservar. Y se puede adicionar, se puede reformar, pero no se puede sustituir. Y es una técnica que nos dejaron los constituyentes y que yo la pongo a disposición del pueblo de México y desde luego a disposición de ustedes, señores diputados y senadores. Es la técnica de la fusión de la experiencia histórica con la realidad. ¿En qué consiste? En que hay que respetar la historia, toda la trayectoria histórica de México, su vocación republicana, con los tropiezos que ha habido, desde luego, pero han sido superados. Es respeto a los principios y a las disposiciones constitucionales que nos dieron patria. Respetar la sangre revolucionaria, respetar la sabiduría de los constituyentes. ¿Se puede hacer? Sí. Y ahí viene la pregunta y la interrogación. Bueno, pues si es inviolable, ¿cómo dicen que es posible una nueva constitución? Y ahí está la respuesta, se las doy muy sencillo. Se puede adicionar, y si hay muchas adiciones que no contravengan para nada la esencia misma, podemos hablar ya de nueva constitución. Si hay muchas novedades, podemos hablar de nueva constitución. Y nosotros vamos a entregar el 5 de febrero, en el Senado de la República vamos a entregar vamos a entregar 9 anteproyectos de reformas. Y nosotros esos 9 anteproyectos de reformas, en esos 9 respetamos esta estrategia, esta técnica, la estamos respetando. Y estamos manteniendo la esencia de nuestras luchas revolucionarias, pero estamos agregando nuevas reglamentaciones que fortalecen la República, incluso que van más allá de otros países. Nada más les doy un ejemplo. Un ejemplo de que sí es posible ir adicionando y ir hablando de una nueva constitución. Un ejemplo muy sencillo. Nosotros estamos proponiendo una fortaleza de las instituciones protectoras de derechos humanos. Y para esa fortaleza estamos proponiendo que las comisiones de derechos humanos se transformen en defensorías de los derechos del pueblo. Y entonces, y no solamente en que defiendan los derechos del pueblo, sino también que se introduzcan los fines del Estado. Entonces ya hay 2 aspectos nuevos que implica adición, pero no choca para nada con la Constitución. Y entonces, una vez que se transforman las comisiones en defensorías, dar al pueblo facultades a través de la queja ciudadana para que
para la autoevaluación del Estado mexicano. Si el Estado mexicano no se autoevalúa, pues se va separando de sus principios. Y el pueblo, a través de la queja, si ve que hay una institución violadora de los derechos humanos, la queja ante la Defensoría del Pueblo. Si ve que hay una desviación de los fines del Estado, inmediatamente hay una desviación de este fin del Estado. Pero no solamente queda así, hay nuestra reforma, sino que las defensorías no solamente estarían en el nivel de recomendaciones, no, serían defensorías con doble función. Darle dientes realmente. Exacto, y los dientes se los damos de una manera sencilla. Hay una recomendación, ¿no la aceptaron? Entonces la comisión pasa el expediente a otra área de la misma, no comisión, disculpen, la defensoría. Sí. Esa defensoría pasaría a otra área jurisdiccional. Pues con esta parte tan interesante, ahorita vamos a un corte comercial y regresamos para que nos explique cuál sería la mecánica para poder migrar a esta nueva Defensoría del Pueblo. Regresamos. Gracias. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Justicia para Todos con nuestro gran invitado que nos está haciendo favor de comentarnos la forma en la que la Constitución realmente puede ser adicionada sin violar nuestra Carta Magna. Tocaba usted, doctor, un aspecto muy importante al cual me quiero regresar, en el sentido de los derechos humanos. Cuando nace esta Constitución que es vigente, pues no existían los derechos humanos como tal. Existían los derechos humanos que tenemos todas y todos por el simple hecho de ser personas, ¿verdad? Pero no estaban inscritos, no estaban dentro de un documento como lo están hoy, a partir de la reforma del 2011. Anterior a esta reforma del 2011, hablábamos de garantías individuales. Cuando se da esta reforma del 2011, migramos se modifican, entre otros artículos, el artículo primero constitucional, a donde se genera el concepto, se habla de derechos humanos. En su opinión, doctor, con lo que usted nos hacía favor de comentarnos antes del corte, de una Defensoría del Pueblo que tuviera la posibilidad de judicializar algún proceso, así lo entiendo, cuando el Estado no cumple con una queja, ¿considera que esta reforma que hubo en el 2011 nos puede dar esos elementos o cree que como estaba anteriormente con garantías individuales nos hubiera bastado y hubiera sido más eficiente o más eficaz para después cederle el paso a estas Defensorías del Pueblo sin necesidad de haber involucrado tanto este tema de derechos humanos? No, precisamente es una adición que fortalece las estrategias de defensa de los derechos humanos, en su estrategia. Obviamente que estas estrategias que surgen de manera paralela al Poder Judicial, surgen sin corregir el Poder Judicial. Bueno, si el Poder Judicial no es capaz de salvaguardar los derechos humanos del pueblo, entonces surgió una estrategia diferente. Pero el problema es que no se detuvieron a modificar, a enriquecer el Poder Judicial, sino simplemente se agregó ya otro mecanismo que es precisamente el de los derechos humanos a través de recomendaciones, un poco siguiendo la situación de carácter internacional. Como el derecho internacional no se ha perfeccionado, porque no tenemos un Estado universal de derecho, no lo hemos creado, no nos hemos ocupado y preocupado en los países por crear efectivamente un Estado universal de derecho que salvaguarde la soberanía de todos los países. Unificar criterios. Sí, efectivamente, y que realmente la fuerza del Estado multinacional
sea la única que haga justicia y no como se hace ahorita, justicia de propia mano. El país que tiene más armamento, el que va... Este es el problema de la carrera armamentista, porque no tenemos un Estado universal, y lo tuviéramos, pues tuvieran una fuerza pública universal que estuviera cumpliendo con los dictámenes de los tribunales de carácter internacional. Entonces, esto de las comisiones que surgieron como comisiones y así, surgió por esa situación, porque por fallas de los sistemas jurisdiccionales del país, que desde luego un buen sistema protector de los derechos humanos del carácter jurisdiccional, con dientes, como lo señala, hubiera sido innecesario el agregar ahora otro mecanismo. Pero ya que se agregó, hay que fortalecer ese mecanismo. Está a nivel ya internacional y nacional, bueno, vamos a fortalecerlo. Y vamos a mantener ciertas características de estos organismos, pero vamos a darles otra fuerza. Imagínense que México tenga la posibilidad, que todo mexicano, toda mexicana, tenga la posibilidad de defender sus derechos a través de una auténtica defensoría del pueblo, y que haya la posibilidad primera, de una recomendación en el mejor plano con los violadores, porque pues los violadores de derechos humanos finalmente son las instituciones del Estado. Entonces, y que si no cumplen, pues haya la otra alternativa. No solamente es ya no quisiste cumplir la recomendación, pues qué bien, ya quedó eso impune, se violaron los derechos humanos y no pasó nada. No. Una estadística más. Así es como entonces, ¿sabes qué? No cumpliste tu autoridad, no cumpliste, no restituiste el derecho. ¿Sabes qué? Ahora viene una sentencia. Y ahora viene diferente, ahora viene una sanción diferente. Entonces ya cambia la situación. Y se los digo por esto, porque algunos porque me están escuchando dirán, oye, pero entonces vamos a convertir en verdadero tribunal a las defensorías. Y yo les contesto de una muy sencilla. A nivel internacional ya hay un mecanismo. Hay, por ejemplo, una petición por violación de derechos humanos ante la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana busca conciliar con el Estado y todo. No se logra. Pues si la Comisión Interamericana tiene la oportunidad de revisar el expediente y tiene la oportunidad de, ahora sí, irse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que la Corte, ahora sí, con dientes, pueda sancionar. Entonces, ¿qué necesidad hay que tengamos, que esta reproducción que ya exista a nivel internacional, que la conjuntemos en un solo órgano, con dos grandes funciones? La función normal, la fundamental de recomendaciones, y en casos especiales habría que establecer muy claramente en qué casos se puede una recomendación transformar en una verdadera demanda ya, un expediente ya que tenga el objetivo ya de, por la fuerza, restablecer los derechos violados, los derechos humanos violados. No, y que fuera una justicia para todos, realmente que fuera accesible para todas y todos por igual, porque si bien es cierto que no hay un candado como tal para poder elevar algún tema de violación de derechos humanos a la Corte, pues sí sabemos que es algo posible para un sector de la población muy, muy, muy pequeño, sí. Y que aparte el tiempo que tarda en poder llegar y poder sancionar un proceso en estas instancias, pues lo convierte en inviable. Entonces considero que sí es muy importante lo que usted nos comenta, que desde una verdadera defensoría del pueblo, cualquier persona pudiera acudir a estas instancias para poder hacer valer sus derechos humanos y que no quedara únicamente en una anécdota más. Así es. Y esto que justicia selectiva, ¿no? Sí, y esto que les comento prueba que sí se puede adicionar la Constitución y perfeccionarla
respetando siempre los principios fundamentales y toda la secuencia que nos dan el carácter de una república democrática, representativa, laica, federal. Sí, y nosotros incluso organizamos un Congreso Constituyente Ciudadano para celebrar el centenario del Constituyente 16-17 y tenemos una propuesta de nueva Constitución Política de México. Nos la tiene publicada Editorial Porrúa. Ahí está nuestra propuesta. Es una propuesta colectiva realizada a través de un Congreso Constituyente. Y ahí aplicamos precisamente esta técnica, la técnica de la fusión de la experiencia histórica con la realidad, el fusionalismo. Y esta técnica nos ha permitido también proponer una serie de reformas que el 5 de febrero estaremos entregando al Senado de la República, porque Plan Nueva República es una organización plural, incluyente, abierta, donde se integra por personas de todos los partidos políticos, no hay limitación de nada, y consideramos necesario una institución de esta naturaleza porque tenemos que apostar a los puentes, a la conciliación. México no puede estar en una polarización que pueden aprovecharlo del exterior pues para sus propios intereses. Claro. Ya tuvimos la historia con Santana, pues hay que repetirla, hay que cuidar esa situación. Con esta parte, doctor, sí. Regresamos, vamos a un corte comercial y regresamos a su programa Justicia para Todos. Bueno, muy buenas tardes, pues estamos aquí de regreso con nuestro invitado del día de hoy, que estamos platicando con el doctor Armenta, pues temas muy interesantes relacionados con la Constitución y el Congreso Constituyente. Ya nos platicó que es posible hacerle adiciones a la Constitución, mejorarla. Quería preguntarle, doctor, ¿es posible hacer una nueva Constitución, entendiendo que nuestra Constitución vigente pues ya tiene muchas adhesiones? Claro que sí, sí es posible. Aparentemente, algunos constitucionalistas interpretan el 136 y el 135 de manera, yo considero, no integral. Hay que interpretar muy bien esas disposiciones y agregarle el artículo primero de la Constitución, que hace referencia al principio de progresividad. Entonces, esta Constitución que tenemos es el resultado de toda una historia. Por eso la técnica así se llama, de fusionalismo de la experiencia histórica y la realidad. Pacto social. Así es, hizo un pacto reiterado, renovado, y llegamos a esta fecha, 2025. ¿Qué tenemos? Pues tenemos que respetar todo lo que se ha hecho. ¿Se puede una nueva? Sí. ¿Y se puede llevar nuevo? Sí, se puede llevar nueva. Oye, pero si estás repitiendo todo lo anterior, ¿por qué le puedes llamar nueva Constitución? Porque le vamos a agregar novedades. En cada título le vamos a agregar novedades que van a fortalecer todo lo que hicieron los constituyentes, que nos pasan la estafeta. Nos dicen, hasta aquí llegamos nosotros. Todo esto hemos construido por México. A ver, ¿quién le sigue? Ahora, ¿cuál es la ventaja de hablar de una nueva Constitución? Pues la gran ventaja es desdeñar todas aquellas desviaciones que los diversos regímenes fueron incluyendo, contrarias al interés general del país. Por eso se llama técnica de la fusión de la experiencia histórica y la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que fueron introduciéndole a la Constitución una serie de... Con calzador. Sí, y contrarios al interés general. Entonces, hablar de una nueva Constitución es depurar, echar fuera todo lo que es contrario a la República, al interés general, y adicionarle. Entonces, se convierte en nueva.
y nueva. La Constitución del 17 repitió las esencias de la 57. ¿Pero por qué es nueva? Pues se incluyó el tercero constitucional, el 27, el 123, desdeñó muchas situaciones equivocadas que también fueron introduciendo, porque desafortunadamente quienes conducen al país, muchos conductores del país, no llegan por la vocación de servicio, de hacer algo por su país, sino porque llegan. Pues llegan por intereses, la ambición del poder, ambición, tal vez, nada más. O y ese es el gran problema que tenemos. Por eso tenemos tantas desviaciones. Hay en la Constitución muchos aspectos desafortunados. Por ejemplo, hay un principio fundamental de la Revolución del 10 que fue violado y que por fortuna ya hay la intención por parte de la presidenta de tomar en cuenta que el sufragio efectivo y no reelección debe seguir funcionando en México. Y ahí, pues todo nuestro aplauso. Sí. Vamos a recuperar los principios que fueron desdeñados. Sí, porque la democracia en México pues se debe de fortalecer, y con esa reelección que se daba para diputados, para presidentes municipales, pues pones en desventaja a los actores políticos. Totalmente. Entonces, son grupúsculos que brincan de una cámara a otra, pero que mantienen un estado de cosas desafortunado. Entonces, si no hay renovación, si no hay sangre nueva, pues el pueblo de México es muy intenso. No podemos estar sujetos nada más a un puñado de personas que están brincando de un lugar a otro. Entonces, sí es importante, y sí creo, y tan creemos, que tenemos una propuesta de nueva Constitución Política de México. De la República Mexicana. Política de México. Y digo de México, sí, claro. Ya no digo de los Estados Unidos mexicanos, porque nosotros, para hacer una nueva Constitución, cambiamos el nombre al país. Okay. Por ahí empezamos. Incluso el cambio de nombre del país lo propusimos desde hace mucho tiempo nosotros, desde nuestro Congreso del 10. El 2010 también hicimos un congreso de reforma constitucional integral. Y ahí propusimos el cambiar de nombre. Y por ahí empezaron a reproducir nuestra propuesta. Pero no se dieron cuenta que un cambio de nombre implica, pues, una nueva constitución, ¿no? Y pues sí, claro. Si una institución tiene un nombre y le van a cambiar de nombre, pues es otra. Es otra persona. Es otra persona. Sí, claro. Entonces no se dan cuenta. Y yo les dije, oigan, pues no se dan cuenta que nosotros estamos cambiando el nombre, pero estamos proponiendo un nuevo pacto nacional. Estamos proponiendo una nueva constitución. Y se puede. Si va a renovar, es nueva. Pues la del 17, es nueva, la del 17, pero conservó los principios fundamentales del 57. Y es que los constituyentes del 57, realmente, sabiendo lo que pasó con Santana y todo eso, incluyeron el 136, el 135, y la del 17 hace reproducción de esos artículos. Sí, fueron adelantados. Muy adelantados. Claro. Sabios. Sí. Prudentes y sabios. Nos dejaron. Ahorita nos deben estar gritando a todos los mexicanos, los constituyentes, oye, ¿qué les pasa a México? Si les dejé la fórmula, aprovechenla. Les dejé oro. Lo están convirtiendo en oro. Es oro molido para conservar nuestra república. Esos artículos 136, 135, primero constitucional, 49 constitucional. Y no existe república sin una verdadera división de poderes. Obviamente. No puede, no se concibe. No se concibe, no. Entonces es muy importante que en México, pues, continuemos de esta manera. Sí, es fundamental. Y eso es un grito de todas y todos los mexicanos que quieren a su país, que respetan la sangre revolucionaria, que respetan la sabiduría de los constituyentes, están gritando. Es una aspiración de que es urgente que continuemos
con los contrapesos de los poderes. Es urgente. Y hay que decirlo con todas las... Aquí estamos hablando académicamente de un tema constitucional, de una herencia que nos dejaron los constituyentes, que tenemos que repetirla, decirla a todos los mexicanos que tenemos esa sabiduría de los constituyentes que no lo dejaron. Y se los dejo de tarea a todo el pueblo de México. Se los dejo de tarea a quienes nos gobiernan. Cuando pueblo y gobierno se unen, el pueblo crece. Entonces, se los dejo de tarea a todos los que nos están escuchando, de que tenemos alternativas concretas de los constituyentes, no solamente los constituyentes de 1917, sino también los constituyentes de 1857. Sí, nos hablaba hace un momento de algo muy importante, que es el aprender a tender puentes, el aprender a sumar, sí, no a dividir. Entonces es muy importante que desde el discurso de presidencia, desde todas aquellas reformas que se puedan ir surgiendo, pues que todas vayan en el sentido de que sean por el bien de México. Pues bueno, vamos a un corte comercial y regresamos. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Justicia para Todos, muy contentos porque estamos hablando de un tema que le puede regresar ese sentido a nuestra Constitución mexicana de la mano de un autor de 19 libros, una persona catedrática, una persona que ha dedicado su vida, su trayectoria y su esencia en el servicio a México y a los mexicanos. Nos comentaba, doctor, de la importancia que refiere el mantener los contrapesos, de la importancia que nos da el que exista una verdadera división de poderes. ¿Y por qué digo verdadera? Porque en el papel está, pero es importante que funcione como tal para poderle garantizar sus derechos humanos a todas y todos los mexicanos. ¿De qué manera ve usted, doctor, dentro de esta división de poderes a los organismos autónomos? ¿Cree que jueguen un rol muy importante en esta república, o cree que, como nos comentaba de la Comisión de Derechos Humanos, ya nos hizo una reflexión sobre la forma en que podría ser modificada, considera que estos organismos autónomos todos deberían de tener algún cambio? ¿Se pueden respetar tal cual están algunos de ellos? ¿Qué nos puede hablar de los organismos autónomos de cara a contribuir con esta división de poderes y este control de poder del Estado? Obviamente que los órganos constitucionales autónomos surgieron como una necesidad de contrapeso. Así es. Pero se ha abusado, con toda la franqueza del mundo se abusó de los órganos constitucionales autónomos. No todos son necesarios, okay. Hay mucha duplicidad no es posible que cada derecho humano a proteger tenga un órgano. Sí, claro. Yo les señalo, lo que hay que hacer es un órgano integrador, es lo que estamos señalando, una auténtica defensoría del pueblo, donde realmente se contemplen todos los derechos. Entonces hemos abusado de eso, como abusamos también de los plurinominales, que tuvo una idea... La representación era buena, pero... Y es un abuso, porque no tenemos... Y quienes conducen el Senado y la Cámara de Diputados, pues no son los que fueron a buscar votos. Y lo más triste, que una democracia que ya sabíamos desde antes, desde mucho antes, sabíamos quiénes iban a dirigir las cámaras. Eso es muy lamentable para el país, porque hay figuras muy interesantes que realmente estimulan la democracia, pero
realmente se margina de la democracia. Entonces yo creo en eso, y nosotros precisamente en cuanto a la división de poderes, sí es posible adicionar, por ejemplo, otro poder más, y yo le llamaría el poder electoral. ¿Por qué? Porque el poder es un mandato. Cuando hablamos de poderes hablamos de mandatos del pueblo. Entonces, los mandatos son muy importantes porque el pueblo manda a legislar. Está mandando a legislar, está mandando a juzgar, está mandando a administrar, pero ya se está distorsionando esos mandatos. Ya están interviniendo para lanzar candidatos, que es función de los partidos políticos. Entonces, todas las distorsiones son malas, no va. Nosotros, marcando muy bien esta técnica constitucional, hemos propuesto un poder más y 3 funciones generales del Estado. ¿Por qué funciones? Digamos funciones, para evitar los órganos constitucionales autónomos. Okay. Creamos la función de procuración de justicia y seguridad. Fíjense, es muy importante esa función. ¿Por qué? Pues es fundamental la procuración de justicia y seguridad. ¿Qué hicimos en ese contexto? Pues crear consejos de procuración de justicia y seguridad para sustituir las fiscalías y las procuradurías que no funcionan por consejos, en donde en esos consejos de procuración de justicia estén todas las áreas del derecho y que el pueblo pueda acudir para que le otorgue justicia de manera sencillita, a través de los medios alternos de solución de conflictos. Sí, claro. Un consejo de procuración de justicia que tenga esa facultad. Imagínense, todos los mexicanos tendríamos, y las mexicanas tenemos un acceso inmediato a la justicia. Y luego, pues cuando no se concilió, pues ahí están los tribunales, descongestionamos los tribunales. Entonces, proponemos nosotros una función de procuración de justicia y seguridad. Y luego otra función, que es la función autoevaluadora del Estado. ¿Cómo se puede autoevaluar el Estado? Transformando las comisiones en defensorías. Y se puede autoevaluar el Estado dando facultad al pueblo para que cuestione las violaciones de derechos humanos y cuestione desviaciones de los fines del Estado. Estas defensorías del pueblo formarían parte de este cuarto poder que usted nos comenta electoral, o sí seguirían siendo un organismo constitucional autónomo? Seguiría siendo organismo constitucional autónomo, pero más que organismo constitucional autónomo, yo los incluiría como la estructura, una nueva estructura del Estado, ya sin hablar que son organismos autónomos. O sea, okay. yo incluyo 4 poderes y 3 funciones generales del Estado. Y esas funciones del Estado serían de estructura del Estado, no como órganos constitucionales, sino como una estructura más. Por ejemplo, la Procuración de Justicia se ejercería por un Consejo de Procuración de Justicia y Seguridad. Y ahí sería donde estaría la Guardia Nacional. No acá o allá, no. En un Consejo de Procuración de Justicia y de Seguridad, porque va de la mano la seguridad, claro, y la procuración de justicia van de la mano. Ahí estaría la Guardia Nacional. Eso es lo que nosotros hemos propuesto y hemos insistido. Y luego una función autoevaluadora con las comisiones transformadas en defensorías, que entonces el pueblo tendría la oportunidad de señalar quiénes violan derechos y quiénes violan los fines del Estado. Y eso traería como consecuencia una autoevaluación permanente, institución que es señalada reiteradamente, institución que debe sustituirse o que debe reformarse. Y luego agregaría una función más, pero ya en la estructura del Estado para evitar los órganos constitucionales autónomos, y sería la función educativa y de comunicación humana. ¿Por qué juntamos lo educativo con la comunicación humana? Porque muchas veces lo que hacen las instituciones educativas las desvían, las desvirtúan
los medios de comunicación. Entonces hay muchos medios de comunicación que por vender, hacen y nacen apología del delito, incluso a los delincuentes, y los entrevistan y todo, y eso pues es fomentar la delincuencia. Hacen héroes. Así. Sí. Y ya ven cuántos jóvenes dicen, o cuántos niños dicen, yo quisiera hacer esto. Entonces, por eso, esa función traía como consecuencia que los medios de comunicación estuvieran de alguna manera vinculados con las instituciones educativas del país. Y entonces creceríamos en valores, abundancia de valores para combatir tanto antivalor. La descomposición del tejido social. La descomposición que traemos. Con esa parte de la descomposición del tejido social en la que vivimos actualmente en México, desafortunadamente, con esa parte regresamos en su programa Justicia para Todos con nuestro gran invitado, el doctor Armenta. Muchas gracias. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Justicia para Todos. Y tocó el doctor un aspecto que a todo México nos duele, que es la descomposición del tejido social. El doctor, como académico, como catedrático, como una persona estudiosa del derecho, pues sabe que dentro de esta estructura social ha surgido una descomposición muy importante que de alguna manera, así lo entiendo con su anterior precisión, construyendo o reconstruyendo o retomando más bien aquellos valores que se han ido perdiendo con el paso del tiempo, podría ser un camino para migrar nuevamente a una recomposición del tejido social. ¿De qué manera, doctor, podemos lograr reconstruir ese tejido social? ¿De qué manera podemos regresar a esa estructura de valores que desafortunadamente hemos ido perdiendo como sociedad? El camino es difícil, pero imposible. Tarde que temprano tendremos una nueva república. Eso sí, todos los que me escuchan debemos estar totalmente ciertos y conscientes de que esto no puede durar todo el tiempo. No hay quien aguante. No hay mal que dure 100 años. Entonces, tenemos que lograrla. Y quiero señalar de manera muy, muy concreta, cuando nosotros hemos luchado por Nueva República desde hace mucho tiempo atrás, esto no es nuevo. Para empezar, quiero señalarlo con toda puntualidad, con toda puntuación. Nosotros luchamos desde el siglo pasado, incluso creamos el Parlamento de la Sociedad Civil, después participamos en el Congreso de Reforma Constitucional Integral del 2010, y en ese orden de ideas nosotros cuestionamos cuando se reunieron 3 partidos, PRI, PAN y PRD, y aprobaron el pacto, le llamaron por México. Nosotros criticamos tremendamente y salimos en foros a decir, este es un pacto contra México. Y le dijimos, senadores, diputados, así como ustedes se organizaron para reunirse y hacer un pacto de esta naturaleza, reúnanse para que enmienden el daño que está causando al país. Con el desmalentamiento, estábamos precisamente con de Pemex y de la Comisión de Electricidad. Y ahora, en esos momentos también, de la manera más cordial, les decimos a todos los partidos políticos ahorita que así como aprobaron las reformas, todas las reformas del año pasado y se organizaron, así se organicen para que enmienden el daño causado, analicen la Constitución,
analicen la Constitución. La Constitución, no lo que acaban de crear, no. La Constitución de los constituyentes de toda la historia. Que aparte fue una... Mediten. Que aparte fue una constitución ejemplo por el tema de los derechos sociales, Claro, por el tema de ir dándole ese valor a las minorías, a fortaleza, por nuestra democracia. Fue una constitución en su momento pues de avanzada, progresista, y hoy en día con todas las adhesiones o con todos los cambios que se le han ido realizando, pues tal vez, sin ser experto en la materia, considero que como usted bien lo dice, sí es importante hacer cambios ya de fondo, porque últimamente se le han hecho puros cambios de forma y la han deformado a nuestra Constitución. Y también, en mi opinión, la Constitución es un documento rector, es un documento de observancia general, y para eso, para las cosas particulares, pues están las leyes secundarias y demás. ¿Considera usted, doctor, que es importante también regresar a ese espíritu de la Constitución al hacer esta nueva Constitución de México, el hecho de que regrese a ser un documento rector y no ser tan particular como se le ha pretendido hacer en la actualidad? Claro que sí, es lo que tenemos, es lo que aspiramos, es por lo que luchamos. Nueva República incluyente, plural, constituida por todos los partidos políticos, les dice ahorita también, así como les dijimos que enmienden el daño y no lo enmendaron y ya qué pasó. Pues también si ahora no enmiendan el daño, tarde que temprano tendrán que sufrir las consecuencias de haber aprobado lo que han aprobado. Pero pueden enmendar el error. Miren, todos en esta vida, pues podemos equivocarnos, no somos perfectos. Entonces, pero siempre hay oportunidad de enmendar los errores que podamos cometer. Entonces ahorita es tiempo de que enmendemos errores, que rectifiquemos. Yo les llamo a todos y cada uno de los mexicanos a que meditemos sobre lo que estamos viviendo. Es una situación muy delicada que bueno, hay que hacer lo que podamos hacer. Por eso la 18ª etapa del Congreso Constituyente es una etapa de reflexión, como han sido todas las anteriores etapas del Congreso Constituyente. Y por eso el Congreso Constituyente seguirá ilimitadamente. Ahorita llevamos 18 etapas. ¿Cuántas tendremos? Ilimitado. Nosotros no vamos a parar hasta que no tengamos una nueva república. ¿Cómo lo vamos a hacer? Las situaciones que se vayan presentando nos irán dando los elementos o los instrumentos para hacerlo. Pero quedar con los brazos cruzados y dejar que las cosas estén mal y sigan mal, eso, ser cómplices del deterioro de México. Y ningún mexicano, ninguna mexicana debemos ser cómplices de esta progresiva caída, destrucción, sí. La autodestrucción de nuestro bello país, la impunidad tremenda, un estado de impunidad desastroso y que no hacemos nada concreto por resolverlo. En el Congreso del próximo 5, ahí estaremos proponiendo una estrategia científica constitucional para resolver el problema de la inseguridad, el problema de la delincuencia, de la impunidad, de la corrupción. Ahí estaremos proponiendo concretamente, seguiremos construyendo una y otra vez y seguiremos luchando. ¿Cuánto tiempo duraremos en que tengamos ya ante nosotros una república? No sabemos cuánto tiempo, pero tarde que temprano tendremos una nueva república. Pues, si me lo permite, doctor, a manera de conclusión, podríamos decir que existen las condiciones y las necesidades para que se genere, para que se realice una nueva constitución, para que nazca una nueva constitución de México.
¿Cree que exista la voluntad política? No. No. El reto, en su opinión, el reto actual entonces es generar esos vínculos para que exista esa voluntad política y se pueda migrar a esto, o que este cambio venga desde la ciudadanía. Tiene que ser un cambio desde el pueblo. Desde el pueblo. Si el pueblo, cuando el pueblo y el gobierno se unen, hay resultados. El próximo 5 de febrero hay una muy buena muestra de que sí es posible que haya unidad pueblo y gobierno. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque el Senado de la República ha concedido a Plan Nueva República que haga su 18ª etapa del Congreso en el Senado. Y es una muestra de apertura al pueblo de una institución tan importante que el Senado de la República. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eso, hay que buscar esa interacción entre pueblo y gobierno. Pero tenemos que interpretar bien lo que es el pueblo. El pueblo somos todos. Pueblo somos todos. Y es muy importante que al pueblo, que en la relación entre gobernantes y gobernados, los gobernados no sean adversarios, no. Los gobernados somos gobernados. Debe haber gobernanza y gobernabilidad. No más. Claro. Es pueblo y gobierno. Perfecto. Relación. Doctor, pues la verdad, para mí, y estoy seguro que para todos nuestros telespectadores, para aquellas personas que nos siguen en redes sociales, ha sido un lujo escuchar al doctor Luis Ponce de León Armenta, un catedrático que nos vino el día de hoy a ilustrar sobre un tema muy importante para lograr esa, la llamaría yo, resiliencia de México de cara al 5 de febrero. Pues bueno, doctor, agradecer esa invitación que nos hace por medio del Congreso Constituyente para asistir al Senado. Con todo gusto ahí estaremos. Con todo gusto quiero que sepa que estamos a sus órdenes desde Justicia para Todos, un servidor y todo este equipo para que tenga un espacio abierto y que nos pueda continuar retroalimentando con toda su vasta experiencia. Pues bueno, esto fue de momento Justicia para Todos. Mi nombre es David Ricardo Benítez López. Les pido que nos vean, que compartan este programa, que compartan todos los programas, que activen la campanita y que sobre todo no callen, no dejen de actuar para que México pueda seguir creciendo y continuemos en el camino de la reconstrucción al tejido social. ¿Puedo nada más complementar la invitación al doctor. Congreso diciendo que quienes quisieran asistir lo hagan confirmándolo en plannuevarepublica@gmail.com, nada más. Por si alguno del auditorio pues se interesó por alguna situación, pues simplemente manden su nombre completo a Plan Nueva República, que es el correo que tenemos nosotros, para nosotros incluirlos en la lista, porque tenemos que presentar la lista ya al Senado de quienes van a asistir. Y pues esa es la idea, de que si hay alguno interesado, pues adelante. Muchas gracias, doctor. Pues esto fue Justicia para Todos. Mi nombre es David Ricardo Benítez López.